Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Valerio Vargas. Vengo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudio la ingeniería industrial y hoy vengo a hablar acerca del lenguaje de la medición, correspondiente a la materia de la metrología. Cuando se realizan mediciones deben de considerarse varios factores que son importantes, como lo son la norma estándar, punto de referencia, punto medido y línea de medición. Una norma estándar es un valor conocido que se utiliza para medir una cantidad desconocida. Ejemplo, en mediciones lineales se utilizan medidas internacionales como son la pulgada y el milímetro. Algunos estándares típicos son la regla y el micrómetro. Estos estándares están graduados por medidas exactamente iguales, ya sean partes fraccionarias o partes decimales, o milímetros enteros. El punto de referencia. El punto de referencia es el punto por el cual se toma la medición. Este puede empezar de cero y sus valores negativos. El punto de origen en medición, o dicho de otra manera, es el punto por donde se empieza la medición. O un ejemplo en el que se pueden medir, o los instrumentos que pueden medirse son con el micrómetro y el vernier. El punto medido. El punto medido es la línea que se mide, es decir, es el punto opuesto al punto de referencia. Es el punto terminal de la medición, es decir, el final de la medición. Después vamos con la línea de medición. La línea de medición es una línea recta imaginaria que se encuentra entre el punto de referencia y el punto medido. Es una línea paralela al eje de herramienta. La posición de esta línea es en relación a la parte determinada en la exactitud de la medición. Si la línea de medición está inclinada, esta medición va a ser completamente errónea. A este tipo de medición se le conoce como error de paralaje. La herramienta de medición al colocarse siempre debe de estar de modo que la línea de medición esté perpendicular al punto de referencia y al punto medido. Dentro del lenguaje de medición existen algo que se llaman términos de medición, los cuales son exactitud, precisión y confiabilidad. Son términos que se usan para describir las mediciones y describen diferentes elementos o conceptos de procesos de medición. Para comprender el proceso debe conocerse el significado de cada uno de ellos. Vamos a empezar con exactitud. Exactitud es la confiabilidad o norma establecida. La exactitud también puede considerarse como una comparación entre los resultados deseados y los reales. La precisión es la fidelidad del proceso de medición con relación a su repetibilidad. La confiabilidad es aquella en la que medición en los cuales sus resultados son iguales o los resultados deseados son previstos. La medición está constantemente en herramientas y por lo tanto incluyen factores como la exactitud, la precisión y la confiabilidad. La exactitud es una herramienta de medición que se refiere a tanto la medición aproximada a la dimensión real. La precisión se determina en tanto que pueden ser algo que se repite a las mediciones idénticas. Y por último, la confiabilidad se decide por si qué tan consistente pueden obtener los resultados deseados o previstos, es decir, qué tanto se acercan o se relacionan. Factores que afectan la medición. En la medición o en la manufactura la perfección es imposible, es decir, que siempre van a haber variaciones en las mediciones. Hay siempre ligeras variaciones en la parte manufacturada. Así se obtienen los diseñadores y dan margen a pequeñas variaciones en la manufactura. Para controlar las variaciones y asegurar que cada parte de la manufactura estén un poco más relacionados a lo previsto, los diseñadores especializan límites o tolerancias en las dimensiones más importantes. En términos de tolerancia, límites corresponden a factores que afectan directamente e influyen a la medición. El lenguaje de medición se pueden considerar factores como la dimensión, que es el tamaño exacto de una parte, la tolerancia, que es la cantidad de variación permitida al tamaño básico, es decir, es lo máximo o lo mínimo que se puede aceptar que una pieza se cambie de sus medidas, y los límites son el tamaño máximo y mínimo de la parte completa. Cualquier parte que se encuentre dentro de los límites es aceptable. Los límites señalan tanto los tamaños posiblemente de una parte y que deben ser respetados. Tratar de mantenerla a una tolerancia es rigurosa y la especificación puede resultar costosa e ineficiente. El trabajo siempre debe estar orientado a la producción de partes que se mantenga dentro de los límites. Es decir, que las piezas no sean ni más grandes ni más chicas de lo que deben de ser. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.